Buenas noches o buenos días, médicos. Yo soy la doctora Diana Treviño y el día de hoy vamos a revisar o dar lectura a esta guía de práctica clínica, que en realidad no es una guía tal cual, pero es un resumen de evidencias y recomendaciones acerca de la consulta y asesoría médica para el uso de la oclusión tubárica bilateral. Obviamente aquí observamos la mala redacción de la guía. Nos saltamos todo esto y llegamos a la parte de la justificación. En realidad es una guía un poco desactualizada, es del 2009 y no hemos encontrado otra guía más actual acerca de este procedimiento. Y llegamos a la parte de justificación o aspectos generales. Aquí nos habla que va a formar parte de la planificación familiar, permitiendo al usuario ejercer su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos, obviamente respetando su dignidad. También menciona que se debe promover la participación activa del hombre y su corresponsabilidad en las fases del proceso reproductivo. Y obviamente se tiene que fomentar actitudes y conductas responsables en la población para garantizar su salud sexual y reproductiva, obviamente respetando su diversidad cultural y étnica de las personas. Y pues ya aquí nos menciona de que la planificación pues es el proceso, que tiene que haber una comunicación entre el prestador de servicios y el usuario potencial. En esta pues se tiene que proporcionar información, orientación y apoyo. Y, sorry por esto, obviamente se tiene que enfocar en resolver y aclarar las dudas, sobre todo en indicaciones en su uso, la seguridad y la efectividad de la oclusión tubárica bilateral. Y continuamos con la parte de generalidades y nos menciona un punto muy importante en la recomendación, y más que nada es tener precaución con el riesgo de arrepentimiento. Esto pues obviamente va muy de la mano con el tipo de paciente que llegue a solicitar este procedimiento, en donde vamos a tener o que poner una alarma en pacientes que sean menores de 30 años y que realmente no han tenido ninguna gesta en toda su vida, pero te llegan a la consulta y mencionan que desean este procedimiento permanente. Entonces tú tienes que brindarles toda la asesoría, hablarles de ventajas, desventajas, convenientes e inconvenientes y resolver prácticamente cualquier tipo de duda, no dejar ningún tipo de espacio en blanco, porque regularmente este tipo de pacientes son las que pueden llegar a arrepentirse y pues ahí vamos a tener un problema. Y pues también comenta que la asesoría tiene que ser verbal y obviamente tener un sustento, ya sea en forma impresa o grabada, pero la paciente o la persona que requiera la esterilización tiene que leerla y entender completamente. Como ya lo mencioné, no puede haber espacios en blancos. Y también este es otro punto importantísimo, en el que el procedimiento de la esterilización tiene que ser hacia ambas partes, hacia el hombre y hacia la mujer. ¿Por qué? Porque también nos menciona un poquito más abajo que es un poco menos riesgosa la vasectomía que la OTB. Entonces, ¿qué tenemos que hablar con ambas partes? Las ventajas, los inconvenientes y la tasa de fracaso de cada método. Y pues parte del tema tienes que abordar la vasectomía, porque regularmente nunca se trata, o sea, siempre que llega la paciente a la consulta dice quiero OTB, no le mencionas la vasectomía, la paciente se hace la OTB y, y pues ya pasó el procedimiento, y realmente la mujer también tenía el derecho de estar dialogando con su pareja, el que si ella se le realiza o si se le realizaba a él, y en ese momento pues la paciente puede llegar a tener alguna otra comorbilidad que puede complicar la cirugía, y en cambio su pareja probablemente a lo mejor esté sana o no tenga tantas comorbilidades y ese procedimiento sea más benigno para él que para ella. Entonces por eso se tiene que discutir con ambas partes. Y pues como les comentaba,
las mujeres tienen que estar informadas que la vasectomía tiene una menor tasa de fracaso con embarazos post procedimiento y pues obviamente que tiene menos riesgos relacionados con el procedimiento. Y en este cuadrito de evidencia nos comentan que muchas mujeres que solicitaron la OTB no recibieron información acerca de la vasectomía. Entonces, pues también fue parte del error de la consejería en el que no se le dio toda la información completa y pues como les comento, se sometió a un procedimiento a la mujer que probablemente pudo haber sido menos riesgosa para el hombre. Entonces, también mencionan en este mismo estudio que los hombres que solicitaron la vasectomía lo discutieron con su pareja sobre la OTB y pues decidieron que pues el mejor procedimiento era la vasectomía. Y pues también en otro estudio realizado en Escocia, el 47% de las mujeres respondieron que la vasectomía no se discutió con sus parejas. Entonces, como les comentaba, es bastante importante la consejería en estos casos porque en algún momento pudiese ser una mejor opción hacerse una vasectomía que hacer que la mujer se haga el procedimiento de la OTB. Y pues para ambas partes se tiene que hacer una historia completa, el examen físico, pues ya sabemos que para la historia clínica pues más que nada es para identificar algunas cirugías previas o algo que nos diga que sea menos conveniente hacerle esta o realizarle la cirugía a esta persona. Entonces todo lo que llegue a causar un factor de riesgo pues hay que identificarlo. Y pues obviamente estar de acuerdo en que la paciente no llegue a presentar o no sufra algunas condiciones que pueden requerir un procedimiento adicional o que tengas que enfocarte en alguna otra alternativa. Los pacientes deberían ser advertidos cuando son sometidos a la OTB o la vasectomía que esto no les va a dar protección para ninguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, aún así teniendo la esterilización, pues obviamente si tienen múltiples parejas o que si tienen o son personas de alto riesgo, pues tienen que usar algún tipo de método de barrera para prevenir algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y también pues hacerle entender a la persona que solicita la OTB que es un método seguro y efectivo, pero que es permanente. Entonces no puede ser reversible y es algo que se le tiene que quedar muy claro a la persona para que pues lo considere en caso de que no sea lo que ella realmente desea o que todavía no tiene paridad satisfecha. Entonces pues sería mejor ofrecerle algún otro tipo de método anticonceptivo. Y pues se debe de explicar que la morbimortalidad de la ligadura tubárica es baja, pero aún así es más alta que en la vasectomía. Entonces, pues continuamos con lo mismo. Si puedes convencer a la pareja de que se haga la vasectomía, es 1000 veces mejor, porque así disminuyes el riesgo quirúrgico de la paciente. Y pues también aquí menciona que las pacientes deben ser aconsejadas que el índice de fallo pues es prácticamente el mismo que el DIU y pues la eficacia del DIU es prácticamente el 99%. Y menciona que no hay ningún cambio en las indicaciones de histerectomía cuando la paciente tiene OTB, que son las mismas que si una paciente no la tuviera. Y también aquí menciona algo más importante, que la OTB puede ser realizada durante el ciclo menstrual siempre y cuando la mujer esté 100% segura que no está embarazada, o sea que tenga un anticonceptivo eficaz hasta el día de la operación. Si no, se tiene que mover la cirugía hasta la fase folicular del siguiente ciclo. Y pues obviamente si la mueves,
tienes que decirle que tiene que estar 100% segura que no va a estar embarazada y pues que se tiene que cuidar. Ya si no, obviamente no se les puede decir con una abstinencia, así que tienes que asegurarte que el método que ella está teniendo en ese momento es eficaz y que no va a tener algún tipo de tasa de o un riesgo de embarazo en el siguiente parte del ciclo. Entonces tienes que hablar muy bien con tu paciente. Y pues el asesoramiento y el consentimiento tienen que ser mínimo una semana antes del procedimiento. Obviamente para que la paciente lo piense y esté 100% segura de que es lo que ella decida. Y antes de la cirugía se tiene que hacer una prueba de embarazo, aunque también menciona que no descarta la posibilidad si esta sale negativa. Puede haber un embarazo en fase lútea. Ya casi llegamos al final, no desesperes. Ahorita vamos a comenzar a hablar sobre los tipos de cirugía. Aquí nos menciona que la colposcopía no se debe de utilizar como abordaje o método de abordaje para la esterilización. ¿Por qué razón? La OMS me declaró que ya se debe de abandonar este tipo de técnica porque ellos demostraron en un estudio aleatorio algunas fallas técnicas y complicaciones que pues realmente fueron altas. Entonces había más morbilidad cuando se usaba este tipo de técnica, por lo cual ya cayó en desuso, ya no se recomienda y recomiendan que se abandone esta práctica. También menciona que van a existir varios tipos de acceso a las trompas de falopio, las cuales se han demostrado que puede ser por vía laparoscópica o por medio de una incisión por mini laparotomía. La que demostró tener menos morbilidad fue la mini laparotomía, mientras la laparoscópica tomó un promedio de 5 minutos tener el acceso, menos que la mini laparotomía. Entonces la laparoscopía es un poco más rápido, pero pues la que tiene menos morbilidades es la mini laparotomía. También menciona que cualquier método es efectivo, sea quirúrgico o mecánico, que puede ser utilizado cuando una mini laparotomía es el mecanismo de abordaje. Y en una de las recomendaciones viene que el procedimiento de Pomeroy modificado puede aplicarse varios tipos de clips. Aquí mencionan dos tipos de clip en general, que es el clip de Filchi y el clip de Hulka. Ellos recomiendan más los clips de Filchi, ya que estos se pueden realizar o se pueden usar durante el posparto por mini laparotomía o en el momento de la cesárea. Y esto ha demostrado tener una disminución en la tasa de fracasos. Llegando también a otra recomendación, pues menciona que los clips de Filchi o anillos se debe usar como método de elección primaria para la oclusión tubárica laparoscópica. Así que pongan atención en esto. Yo creo que es un punto importante del tema. Los otros tipos de clips que ya había mencionado eran los clips de Hulka. En estos pues encontraron una tasa más alta de fracasos y tenían mayor probabilidad acumulada de embarazos después de 2 años del procedimiento. Y también menciona como recomendación no usar más de un clip de Filchi, ya que no es necesario y el procedimiento igual puede ser eficaz simplemente con que lo hagas con uno solo. También menciona que la diatermia no debe utilizarse como principal método de oclusión tubárica, ya que este puede aumentar el riesgo de embarazo ectópico y es más difícil de revertir. Aquí nos menciona en evidencia que la diatermia bipolar se va a tomar más que nada como un método de segunda línea cuando el primer método haya fallado, porque va a provocar una destrucción de las trompas y pues esto va a aumentar, como ya lo había mencionado en la parte anterior, era un aumento en el riesgo de embarazo ectópico. Entonces, si se utiliza la diatermia, la recomendación es que sea ocluida en la porción medio lateral de la parte ísmica de la trompa, por lo menos 2 centímetros del cuerno uterino, ya que la coagulación cerca del cuerno puede activar el epitelio de las trompas, lo que puede causar la formación de una fístula útero-peritoneal.
y esta va a hacer que el esperma acceda a la cavidad peritoneal con la posibilidad de fertilización, y esto puede producir lo que es el embarazo ectópico. También otro punto de evidencia es que solo una forma de oclusión tubárica por método de histeroscopía está autorizada. Esta es la dilatación con un microinserto de metal, y este se va a colocar dentro de las trompas de falopio bajo visualización histeroscópica. Y pues el resultado va a causar una fibrosis, la cual va a causar una oclusión tubárica. Y este método no es reversible. Entonces, se puede evaluar constantemente después de 3 meses de la operación con una histerosalpingograma. Y pues menciona que realmente este método no ha causado o no ha tenido reportes de embarazos, y pues también menciona que este método no es ni siquiera potencialmente reversible. Continuando con la parte de consejería, ¿en qué pacientes tenemos que tener un poco más de riesgo? En particular, en las pacientes que hayan tenido cirugías previas o que tengan obesidad, ya que esto pone en riesgo en la laparoscopía que se llega a complicar, y hay que mencionarle a la paciente que durante la laparoscopía puede requerir alguna intervención por laparotomía en caso de complicación. También debe de ser informada el método de acceso que se va a utilizar y las razones del por qué se prefiere este método a otro. También, en caso de que llegue a fallar el método, ¿qué otro tipo de método se le recomendaría a este tipo de pacientes? Y también hablar sobre las complicaciones que pueden llegar a suceder durante el procedimiento. Un punto de recomendación es que nos comentan que en el Reino Unido se estudiaron varios tipos de anestesia, la anestesia general y la anestesia local, y ambas fueron aceptadas. Realmente son métodos seguros, no hay preferencia de uno o de otro. Y pues aquí en el apartado del tipo de anestesia nos vuelve a comentar prácticamente lo mismo, y también nos pone un punto de recomendación en que la oclusión tubárica laparoscópica se debe de realizar ambulatoriamente siempre que sea posible. Obviamente todo para mejorar la calidad de atención de la paciente, que tenga menos estancia intrahospitalaria y pues menos riesgos de complicaciones también. También menciona en un punto de evidencia que la aplicación tópica de anestesia local a las trompas de falopio va a reducir el dolor transoperatorio y posoperatorio cuando el procedimiento se lleve a cabo bajo anestesia local. También nos comenta que no hay suficiente evidencia para recomendar la infusión transcervical de la bupivacaína. Y en la parte de los fracasos, yo creo que lo más importante en este tema es cuál es el riesgo de fracaso en general estimado, que es de 1 en 200, y que la tasa de fracaso después de 10 años es de 3 por 1000 procedimientos. Y la complicación más frecuente es el embarazo ectópico, y en caso de que la paciente llegase a presentar o sospechar de embarazo, o si tiene dolor abdominal anormal o sangrado vaginal anormal, tiene que acudir inmediatamente a valoración. Hola médico, ¿todavía sigues ahí? Bueno, ya estamos a punto de terminar. Por favor, sé fuerte. Ya casi terminamos, es el último jalón. Y llegamos a la parte de regulación. Lo que más destaca en esta parte es que se tiene que tener un periodo de intervalo después de la terminación del embarazo, o al menos que sea considerado antes de realizarse el procedimiento, no que la paciente llegue y al día siguiente se lo hagas, no, tiene que haber un periodo de tiempo. En caso de que la paciente quisiera realizárselo durante la cesárea o durante el posparto, también tienes que darle mínimo una semana antes del procedimiento toda la asesoría, la consejería, darle datos de complicaciones, de riesgos, para que ella tome la mejor decisión. ¿Por qué? Porque esto va a depender si la paciente llega a presentar algún tipo de arrepentimiento después del procedimiento, o también incluso que ella lo considere como tipo violencia obstétrica. Entonces,
por eso sí tendría que tener mínimo un periodo de una semana, que lo consideran aquí en la guía que es perfecto el tiempo para que la paciente reconsidere en caso de que esté confundida o que le falten algunas dudas o que quiera resolver algunos problemas o lo que sea, pero esa paciente tiene que ir absolutamente sin dudas, sin arrepentimiento y estar 100% segura de que es lo que ella quiere o lo que ella desea. También en un punto de evidencia, como les comentaba anteriormente, ay no me gustó. Hice un pinche párrafo de una. No puedes leer lo que. Respira. Muy bien. ¿Aún sigues ahí? Ya nos falta muy poco para terminarlo. Entonces, tranquilo, respira unos segundos y volvemos a continuar con el tema. Llegamos a la parte de la regulación. En esta parte yo creo que sí hay que poner un poco de atención en respecto a los periodos que nos marcan, porque probablemente pueda o no pueda, pero ahorita ya no sabemos qué sí y qué no podemos descartar de una guía de práctica clínica. Entonces pon atención. Aquí menciona que tiene que existir un periodo apropiado de intervalo después de la terminación del embarazo. Esto para que la paciente o la persona que solicite el AOTB tenga el suficiente espacio para reconsiderar su decisión. Obviamente para disminuir lo que es la tasa de arrepentimiento, y si ella lo desea durante la cesárea o durante el posparto, pues tampoco le vas a decir espérate una semana. Si ya ella quiere aprovechar que está en el hospital, pues también lo puedes aprovechar, pero tienes que darle mínimo una semana antes del procedimiento toda la asesoría y consejería para que ella esté sin alguna duda y pueda tomar una decisión o pueda tener un tiempo para pensar en que si le conviene o no le conviene. Y pues obviamente esto va a disminuir muchísimo que la paciente se vaya a arrepentir o te vaya a demandar después. Porque uno de los puntos de evidencia que nos marca es que cuando la paciente o las pacientes han sido esterilizadas en transoperatorio o después del parto, la mujer ha considerado que fue una decisión forzada por su médico. Entonces, por eso es bien importante darle esa semana para que la paciente lo reconsidere, lo vuelva a considerar, lo vuelva a platicar y ya que ya esté 100% segura que no se va a lamentar después. Porque si hubo gente o si hubo pacientes que se lamentaron después de la esterilización transcesárea. Y pues comparándola con un periodo de que a la paciente se le dio la oportunidad de reconsiderarlo, pues obviamente hubo menos arrepentimiento en las pacientes que después del parto o después de la cesárea se les dio la oportunidad de considerarlo o de pensarlo. Pero también mencionan que un plazo razonable puede ser por lo menos una semana antes del procedimiento. Entonces, igual, mientras la paciente esté 100% segura y tú le ves absolutamente todos los puntos buenos y malos sobre el procedimiento y la paciente aún así después de todo eso ella considera seguir adelante, pues obviamente nada más con su consentimiento informado y ya podrías realizar seguramente el procedimiento, ya sin obviamente menos lamentaciones de las pacientes. También otro punto de evidencia es que se sugiere que al menos unas mujeres cambiaron de opinión cuando fueron capaces de reconsiderarlo. Entonces, pues obviamente volvemos a lo mismo. O sea, si le das el periodo de tiempo en donde la paciente no está estresada, no está preocupada, pues obviamente va a tomar una mejor decisión. Y por eso tiene que tener un asesoramiento más cuidadoso. Pero esto también yo creo que es un punto muy importante. Si la paciente tiene algún tipo de indecisión, que tú no la ves segura, que ella todavía se sigue planteando en que sí es buena opción o no es buena opción,
lo mejor sería aplazar el procedimiento para no tener ningún tipo de problema en algún futuro. Y ya, pues la paciente cuando ya lo considere mejor, pues obviamente ya puede regresar a hacerse el procedimiento. Y pues también otro punto de evidencia, nos comentan que el estudio de CREST, que tuvieron 10 años de seguimiento, se encontró que la tasa más baja de fracaso fue en el grupo de salpingectomía postparto, que fueron de 7.5 por cada 1000 procedimientos, en el cual incluyó principalmente la oclusión tubárica utilizando el método de Pomeroy modificado. Y el otro punto de recomendación es que la oclusión tubárica, como ya lo habíamos comentado, se puede realizar en cualquier momento del ciclo menstrual, siempre y cuando la mujer esté 100% segura que no está embarazada, que tomó sus anticonceptivos o que usó algún tipo de método de barrera. Y si no está segura, pues hay que aplazar el procedimiento hasta el siguiente ciclo en su fase folicular. Aún así, pueden existir embarazos en fase lútea, que estos se encontraron de 2 a 3 embarazos por cada 1000 procedimientos de intervalo. También recomiendan que se debe de realizar una prueba de embarazo antes del procedimiento. Como quiera, la prueba de embarazo negativa no excluye que se pueda obtener un embarazo en la fase lútea. Pero pues obviamente lo mejor es que la paciente estemos 100% seguros que no esté embarazada y pues que la paciente esté segura de que usó bien sus anticonceptivos. Y si no encuentras seguridad en el método y la paciente no se ve muy convencida, pues obviamente tienes que volverlo a aplazar hasta que sea 100% seguro el procedimiento, obviamente para disminuir complicaciones. También mencionan que el 2.6% se obtuvo una prueba positiva de embarazo el mismo día de su procedimiento. Por eso la importancia de realizarle el pie antes de hacer el procedimiento. Y pues obviamente, ¿cómo te vas a dar cuenta o cómo lo vas a sospechar? Pues teniendo la historia completa de la paciente al momento en que la admites y obteniendo su último periodo menstrual y cuántos actos sexuales tuvo sin protección, o que no estuvo segura en que si usó o no usó, o que no estuvo segura si se tomó o no se tomó las pastillas anticonceptivas. Entonces tú ibas a tomar la decisión al momento en que ella ingresa para saber si puedes o no, o mejor aplazas el procedimiento. Y también comentan que el legrado de rutina no es recomendable, ya que pues no puede evitar el embarazo en la fase lútea y pues realmente no es como que un procedimiento que se apruebe que se realice. También en algún momento se consideró hacer una dilatación concurrente con el legrado para reducir la incidencia de los embarazos en la fase lútea, pero también se demostró que no va a reducir, perdón por su golpe, pero, perdón, se demostró que no reduce la tasa de embarazos en fase lútea, así que no sirve de nada. Y aparte se asoció a que tuvo perforaciones uterinas y hubo reingresos por hemorragia. Entonces, pues no es considerado al menos esto para prevenir embarazo. Muy bien, y llegamos a la parte de reversión. Acuérdate que nuestra paciente tiene que estar consciente de que el procedimiento es un procedimiento permanente y también tiene que saber sobre las tasas de éxito asociadas con la reversión de este. Y en caso de que pudiese ser posible hacer la reversión, también nos menciona un punto de evidencia que la fecundación in vitro fue desarrollada para la infertilidad tubárica, pero se ha cuestionado si esto pudiera no ser el tratamiento más eficaz para las mujeres que han sido esterilizadas y que quieren concebir otra vez, ya que los índices de éxito han estado en una tasa media de éxito del 21%, pero los ensayos no controlados se han realizado comparando estos dos métodos de concepción después de la oclusión tubárica y menciona que el aborto y las tasas de embarazo múltiple han sido bajas después de la cirugía de reversión y las tasas de embarazo ectópico pues obviamente van a ser mucho más altas después de la intervención quirúrgica, pero
no lo suficiente como para contraindicarlo. Entonces, si llegamos a tener a la paciente a ciclos repetidos de FIP, pueden lograr una mayor tasa de éxito. Y pues en mujeres mayores de 40 años la reversión de la esterilidad consigue una buena tasa de embarazos intrauterinos de un 42 a un 52%, mientras que disminuye el éxito con el FIP después de esta edad, a una tasa de nacidos vivos por ciclo de tratamiento de 5.4%. Llegamos a la parte de los riesgos. Aquí nos comenta que la OTB no está asociada a un incremento de periodos abundantes o irregulares cuando es en mayores de 30 años, pero tampoco se han asociado a menores de 30 años o no se ha juntado suficiente evidencia para asociar algún tipo de problema. También nos comenta en un punto de evidencia en que las pacientes que fueron sometidas a la OTB tuvieron más riesgo de llegar a la histerectomía a comparación de las mujeres que no lo hicieron y en cambio sus parejas fueron las que se realizaron la esterilización, que fue la vasectomía. Y pues en equipamiento y facilidades, prácticamente son los últimos temas, es que nos menciona que pues el área donde se tiene que realizar la OTB tiene que tener un sitio con instalaciones para realizar la parotomía segura en caso de que fuese necesario. Y ya por último, la capacitación. Aquí nos comentan en el punto de recomendación que los médicos que están en entrenamiento deben realizar al menos 25 oclusiones tubáricas supervisadas antes de realizarlas sin supervisión. En los puntos de evidencia nos mencionan que la supervisión es que exista un ginecólogo dentro del quirófano, pues obviamente que esté capacitado para darles toda la atención posible y resolver dudas para los médicos que están en entrenamiento. Y por fin terminamos. Esta guía no cuenta con algoritmos. Espero que no los haya aburrido y nos vemos en el siguiente.